Es la segunda conferencia de la serie que acabamos de... Esta es la segunda conferencia titulada Los Misterios de Dios. Los Misterios de Dios. Acabamos ya la de Dios y su creación. Me comunican que ya la semana que entra va a estar lista. En MP3 fueron como 20 conferencias sobre el estudio del capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Se las recomendamos. Y estamos ya ahorita con la segunda conferencia de la serie titulada Los Misterios de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo menciona que desde antes de la fundación del mundo, Dios había escogido ya un conocimiento o una sabiduría que ni los ángeles iban a tener. Una sabiduría se le llama escondida. Y cuando hablamos de la palabra escondida, pues estamos hablando de algo que está tapado y que nadie sabe dónde se encuentra, hasta que una persona te dice, este es el escondite. Entonces la Biblia, que es la mente de Dios, imagínense nada más, aquí Dios escogió poner sus pensamientos, que son mucho más altos que los nuestros, y sus caminos completamente diferentes a los nuestros, y Él pudo determinar la capacidad que nuestras mentes iban a tener intelectualmente para poder recibir y entender los misterios del reino de Dios. Como los pensamientos de Dios no son otros pensamientos, ni tampoco Él actúa ni hace las cosas que hacemos nosotros o que acostumbramos a creer que Dios las debería hacer de la misma manera, Dios tuvo que enviar a su Espíritu. Dice en 1 Corintios 2, versículo 11, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Su Espíritu. Entonces, el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Él es el único espíritu de los millones de espíritus que hay en el universo y en el mundo invisible, nadie más que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, y fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia, pues es lógico que tengamos al Espíritu Santo entre nosotros como maestro, para que Él sea, al venir nosotros a la Biblia, el que nos destape estas zonas dentro de del conocimiento de la neurología del cerebro, que están escondidas, están tapadas, y que la investigación científica ni mi intelectualidad me van a revelar. Esta es la razón por la cual dijimos, mucha gente viene a la Biblia y puedes tener 3 premios Nobel, puedes tener un doctorado en matemáticas y astrofísica, puedes ser un gran literato, un gran dramaturgo, un gran escritor. Y si tú vienes a la Biblia sin tener al Espíritu de Dios dentro de ti, vas a chocar con los pensamientos de Dios, porque no son tus pensamientos, ni Él tampoco va a pensar como tú. Y por eso, pues, la mayor parte de los ateos comienzan a atacar la Biblia por no tener al maestro que les explique por qué Dios hace lo que hace y dijo lo que dijo, y lo comienzan a acusar a Dios de charlatán, que es un Dios cruel, que la historia de Adán y Eva es una leyenda, y a tantas tonterías que han dicho acerca de las Sagradas Escrituras, teniendo su origen en la ignorancia de las Escrituras. Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, todos los problemas filosóficos del ser humano y todos los problemas del entendimiento del ser humano tienen una raíz: ignorar lo que la Biblia dice. Entonces, mientras la gente permanezca en esta ignorancia, pues va a atacarla, va a decir, va a argumentar, y pues esta es la razón por la cual es el libro más controvertido que hay de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo entero. Cuando estamos hablando de los misterios de Dios, estamos hablando que en el Antiguo Testamento Dios escondió su sabiduría
en las diferentes formas en las que Él actuó con Israel. Por ejemplo, Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo: mira, Moisés, te voy a dar los planos y vas a hacer el tabernáculo exactamente a como yo te lo digo. Ni un clavo, ni una piel de cabra, ni las distancias son opcionales para ti. Vas a hacerlo exactamente como te lo doy. Y pues ya entramos al tabernáculo, ¿verdad? Y sabemos que era un rectángulo. La puerta principal era hacia el oriente, donde estaba el altar situado. Y después del altar estaba el lugar santo con la mesa de los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo se encontraba el propiciatorio, donde el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año, esto está en Hebreos capítulo 9 explicado, a ofrecer en Yom Kippur el sacrificio por todos. Todas estas cosas del tabernáculo, cuando venimos a la Biblia las leemos. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Y por qué el atrio? ¿Y por qué estas cortinas? ¿Y por qué estas medidas entre codos? ¿Y por qué? ¿Qué significa el lugar santísimo? Todo estaba escondido a la mente humana. Y cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo baja, Hechos capítulo 2, por primera vez el ser humano recibe al Espíritu de Dios a morar dentro de nosotros, cosa que en el Antiguo Testamento no existía. En el Antiguo Testamento bajaba el Espíritu Santo sobre David y David comenzaba a escribir. Por ejemplo, el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con mi ropa echaron suertes. David, 1000 años antes de la crucifixión, estaba describiendo la crucifixión, David, sin saber él que estaba escribiendo la muerte de Cristo. Isaías, el capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, por sus heridas fuimos sanados. 700 años antes de Cristo, Isaías estaba escribiendo exactamente la expiación y la muerte de Jesús en el Calvario. Entonces viene el Espíritu Santo y las cosas que en el Antiguo Testamento permanecían escondidas, a nosotros, la iglesia, nos la está revelando. Y la promesa que los profetas hicieron, Daniel, Jeremías, Isaías en el Antiguo Testamento, es que cuando llegara el momento, sin saber ellos que era la iglesia, porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, solamente decían: en los postreros días ustedes entenderán todas las cosas. En Daniel 12 dice, versículos 9 y 10, los entendidos en los últimos días entenderán todas las cosas. Entonces vivimos una época maravillosa en la que un mundo que nos rodea está confundido por los fenómenos naturales, tsunamis, terremotos. Los gobiernos han llegado a un punto donde ya no saben si socialismo, si comunismo, si democracia, si capitalismo, si nazismo, si fascismo, etcétera, etcétera. Políticamente jamás el mundo había estado tan confundido, filosóficamente igual, moralmente ni se diga, ya redefinieron el matrimonio. Bueno, estamos en un mundo, ¿verdad? Ahora sí, como decía mi abuelita, patas para arriba. Un mundo loco, 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 donde ya no se sabe cuál es la dirección, hacia dónde avanzamos, y además de toda esta confusión, estamos escuchando pum, 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 los tambores de guerra. Que ya Corea del Norte, que ya Rusia allá en Sudamérica, que hay una confrontación ahorita de los barcos en China frente a Filipinas y Taiwán, porque los chinos quieren controlar totalmente todas las islas alrededor de Indonesia, de Taiwán, etcétera, etcétera, que ahorita Putin quiere controlar el Medio Oriente, que ya se unió a Rusia, China, Turquía e Irán, etcétera, etcétera, que las Naciones Unidas ya no saben realmente con el Consejo de Seguridad qué decisión tomar respecto a Israel. Bueno, es impresionante el mundo que vivimos y nosotros somos la luz. Nunca, nunca, nunca los noticieros de televisión, las estaciones de radio, las mismas personas y los mismos intelectuales y los mismos ateos están comenzando a considerar leer las Escrituras y a preguntarnos: oiga, ¿qué dice la Biblia de esto?
Y a ver ustedes que se llaman cristianitos, ¿qué dice la Biblia respecto a este asunto o a esta área? Y están dándose cuenta que los problemas que estamos enfrentando simplemente van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. El ser humano no es Dios, necesitamos a Dios para que nos guíe, nos dé una brújula y nos pueda mostrar cuál es el verdadero camino de tantas voces que llenan el mundo. Muy bien. Con estas bases podemos ahorita rápidamente aclarar la palabra misterio. Cuando hablamos de los misterios de Dios, estamos hablando de las cosas escondidas de Dios, que no se pueden descubrir, insisto y enfatizo, más que teniendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo puede alguien que nos escucha tener al Espíritu de Dios? Recibiendo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice en Colosenses capítulo 2, en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, en Jesucristo. Entonces, si no tienes a Jesucristo, tu sabiduría es humana, limitada, nunca vas a poder llegar mucho más allá a contestar de dónde venimos, cómo se originó el universo, hacia dónde va la humanidad, cuáles son los elementos que forman la personalidad o al ser humano, etcétera, etcétera. Porque la ciencia no puede entrar en estos terrenos que pertenecen escondidos en el mundo invisible y que solo Dios nos puede revelar. Entonces, cuando estamos hablando de misterios, estamos hablando de los misterios que Dios revela, y el 95% de los misterios de la Biblia, ¿a quién creen que se los reveló Dios? No a Pedro, no a Santiago, no a Mateo, no a Lucas, no a Judas, fue al apóstol Pablo. Como él dice, al último de los apóstoles, como un abortivo, Dios me reveló sus misterios. Entonces la iglesia, que era un misterio, se le reveló a Pablo. El rapto, que era un misterio en el Antiguo Testamento, se lo reveló a Pablo. Y todos los secretos que vamos a comenzar a descubrir, Pablo es el que abre las puertas y nos comienza a entender y a dar luz acerca de esto. Muy bien. La palabra misterio, a todos ustedes que les interesa la teología, o sea, ya el estudio un poquito más ya del kindergarten, porque en el cristianismo hay cristianos de kinder, hay de primaria, de secundaria, de preparatoria, hay otros que ya se están graduando y cuando te gradúas sabes que puedes llegar a doctorados y licenciaturas. Estoy hablando teológicamente, o sea, es inagotable, es ilimitado el conocimiento a lo que tú quieras llegar. Es como una mesa que nos pone Dios con barbacoa, con mole, con camarones, con tlayudas, etcétera, etcétera. Y nos dice, ¿verdad? Come lo que tú quieras, hasta donde puedas alcanzar a comer. Esta es la responsabilidad del ser humano. Se llama la ley de la responsabilidad individual. O sea, tú eres responsable de cada decisión que hayas tomado en tu vida. Somos responsables, no mi papá, no mi mamá, no tu tía que te violó, tu tío que te violó, o no tu mamá que fue prostituta, o no tu papá que era alcohólico y te golpeaba de niño. Todos estamos heridos. Todos estamos lastimados cuando venimos a la cruz. Y para eso vino Jesús, a sanar nuestras heridas internas y emocionales del alma humana. Y tú tienes que reconocer simplemente que, bueno, no tienes culpa, ¿verdad?, de todo lo que te pasó en tu infancia o en tu juventud. No es esa tu culpa. Tu culpa es que no te quieras enderezar, que no te quieras tomar la medicina. Entonces ya no te puedes seguir victimizando. Yo soy así porque así nací. Y me decían el aventurero. Y me decían esto. Mi papá fue así. Si seguimos con esa actitud y este tipo de pensamientos, nunca vas a madurar. La persona que es madura es la persona que acepta que él es como es, ella es como es, su responsabilidad, y enfrenta la vida con el ánimo que Dios te quiere dar para que puedas ser sanado y sanada y cambiar lo que el mundo te hizo anteriormente, o tu familia, o tus maestros en la escuela, el medio ambiente donde tú te desenvolviste. Ahora puedes enfrentar una nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Veamos dentro de la teología la palabra misterio, cómo afecta el conocer estos misterios de una forma
sistemática. Cada vez que hablemos nosotros y digamos Cristología, neumatología, Israelología, acuérdense la palabra logos, ología al final, Cristología, el conocimiento de Cristo. Israelología, el conocimiento de Israel. Soteriología, el conocimiento de la salvación. Entonces, cada vez que oigamos la palabra logía, si recuerdan en tu vida, ¿verdad? Es como los ismos. Comunismo, nazismo, fascismo, socialismo. Todos los ismos nos hablan de ideologías. Entonces, esto es una forma rápida para avanzar en la comprensión de los términos y poder entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, en la Cristología es el estudio del Hijo de Dios. El misterio es Cristo morando en nosotros, que lo revela Colosenses capítulo 1, la esperanza de gloria. Cuando comienzas a profundizar en la teología, vas a descubrir cómo es posible que Cristo esté en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, y esté en mí. ¿Cuántos Cristos hay? Es un misterio, ¿no? Y la Biblia lo explica, y lo entendemos a través de ejemplos terrenales. Esto es lo más maravilloso de la mente de Dios. Cuando Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y comenzó a sembrar semilla. Una cayó junto a la tierra, vinieron las aves y se la llevaron. Otra cayó junto a los espinos. Estos son los que reciben la palabra de Dios. Entonces, Cristo, para ilustrar la Biblia, ¿qué usó? Las semillas de los árboles. Porque cada semilla que tú te das, la de uva, la de papaya, la de melón, la de sandía, cada semilla de cada árbol contiene un ADN, contiene un programa, contiene un software, y esa información determina que la uva tenga una consistencia moraditas y anaranjaditas con las vitaminas y los minerales que tu cuerpo necesita. Las semillas de la papaya tienen una información para que cuando se siembre la papaya y nazca la papaya, esa información le provea a ese fruto la información que Dios le puso. A los mangos traen la semilla, la información de lo que es un mango y qué parte de tu cuerpo te puede ayudar. Y entonces en las semillas Dios dice que se esconde y se representa la semilla de Dios. ¿Y el terreno? ¿Qué representa? El sembrador sembró la semilla y cayó en buena tierra, otra en espinos, otra con piedras, representa el corazón humano. Entonces Cristo usa ejemplos de los granjeros y de la gente del campo para que cualquier persona, no necesita ser un gran intelectual y entender la Biblia. Entonces, tu terreno de tu corazón, ¿cómo está? Hay terrenos lodosos, corazones lodosos. Hay terrenos duros donde siembras y no crece nada. Hace muchos años decían, lo que tú siembras en Tabasco, en el estado de Tabasco, es tan fértil el terreno en Tabasco que lo que siembras crece. Yo tuve una gira allá con Luis Palau en los 80s y fui a todos los pueblitos de Tabasco, el 35, el 33, Puerto Ceiba, Villahermosa. Estuve como 3 meses recorriendo pueblito por pueblito en iglesitas con la gente y me acuerdo, ¿verdad?, que me daban, porque ya a las 12 predicaba 5 mensajes diarios. Imagínense nada más. Y la única forma que yo me aguanté era tomando pozol. ¿Saben qué es pozol? Maíz con cacao. Y es lo que le dan a los trabajadores en Tabasco para que aguanten bajo el sol todo el día. Maíz con cacao mezclado. Y me echaba mi pozol en la mañana y ¡yupi! ¡Viva Jesús! Pero así es, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen el corazón donde tú siembras y es tan suave el corazón de esa persona y tan sensible que lo que tú les dices lo asimilan y lo practican. Y hay otros corazones que ahorita nos están escuchando, que está tan duro tu corazón que ya estás ahorita diciendo, será. Comienza un escepticismo sin que tú te des cuenta en tu mente por la condición de tu corazón. Alguien te lastimó, estás herido, traes odio, traes rencor. Entonces va a tomar tiempo en que la semilla o la palabra de Dios fructifique en tu vida. Entonces, esta es la forma como Cristo ilustró los misterios del reino de Dios, tomando árboles, tomando semillas, tomando la tierra del suelo, tomando los pajaritos, los borregos, etcétera, etcétera, para que los entendiéramos. Entonces, en la neumatología, neuma, espíritu, logos, conocimiento.
La neumatología es el estudio del Espíritu Santo. En la satanología, doctrina de Satanás, incluye que el misterio de la iniquidad es un misterio para todos nosotros. ¿Por qué permite Dios que Satanás o Lucifer continúe suelto en el universo? Como una vez me preguntó una persona saliendo de una conferencia, estábamos en el elevador y, a ver, usted es el doctorcito Alducin, así me dijo, usted es el doctorcito, uno que le dice el doctorcito Alducin. Le dije, ¿por qué cito? Le dije, dígame doctorzote, le dije. No, para contradecirlo nada más, no, pero ya inmediatamente viene la agresión, ¿no? El afán de ridiculizar. Y me dice, a ver, usted sí sabe tanto, ¿por qué Dios es todopoderoso? Claro, le dije, sí, es todopoderoso. Entonces, ¿por qué no acaba con el diablo? Le dije, dale gracias porque comenzaría con usted. Me iluminó el Espíritu Santo en ese momento para darle esta respuesta, ¿no? Pero así estamos nosotros. Entonces la gente no cristiana, los ateos y escépticos y agnósticos, hacen preguntas de esas. ¿Y por qué si Dios es bueno permite los tsunamis? ¿Y por qué permite que haya cánceres? Etcétera, etcétera. Entonces son cosas escondidas para sus mentes, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Son misterios para ellos, que cuando comienzas a seguir a Jesús y a entender los pensamientos de Dios, descubres cuál es la razón por la cual Dios hace lo que hace. Como dice Proverbios 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas nada torcido ni perverso. A los que la siguen y la entienden son rectas y razonables, a los que han encontrado la sabiduría. Proverbios capítulo 8, 4 en adelante. Entonces, esto es maravilloso porque ese es el precio de caminar con Dios. Dios no está para agradar y satisfacer tu intelecto y darte todas las respuestas que tú quieres saber. Hay un precio que pagar. ¿Y sabes cuál es ese precio? Y es bien fácil ese precio aparentemente, pero se llama la humildad. Se llama humildad. Necesitamos reconocer nuestra limitación, que no somos nada, que somos unas chinches comparadas con cerebro de caracol, con la inmensidad de los pensamientos de Dios, y que Dios, si yo quiero caminar con Dios, Dios quiere que yo me hinque, reconozca que Él en una cruz pagó por mis pecados, invitar a su Hijo a entrar a mi vida, y de ahí en adelante Dios me agarra de la mano y nos comienza a llevar de la mano y nos dice, esta es la A, esta es la B, esta es la C, y conforme pasan los años se nos va aclarando la mente y el panorama, vamos entendiendo más y más cosas, nos comenzamos a llenar de una seguridad impresionante, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de esperanza, comenzamos a darnos cuenta que la vida tiene un propósito, y este es lo que es y lo que se llama el cristianismo. Es una revolución en tu vida, no es una religión como lo vamos a ver más adelante. En la israelología, la doctrina de Israel incluye el misterio, el programa de Dios, de que ahorita dice Romanos 11, es un misterio que Israel está endurecido, por lo cual Dios lo rechazó, pero no va a ser este misterio revelado más que a nosotros. En la eclesiología, iglesia, muchos de los misterios están revelados a nosotros. Y en la escatología, más allá, logos, conocimiento, la escatología cubre las profecías bíblicas. Por eso se llama la rama de la escatología. Escatos en griego es más allá de. Entonces la escatología trata con las profecías bíblicas, Dios nos muestra los misterios que existen en toda la gente, como el anticristo, la muerte del anticristo, la resurrección del anticristo, el tiempo de la tribulación, que permanece escondido a las mentes comunes y corrientes. Ahora, muy bien, vamos a entrar y vamos a comenzar a profundizar en la historia y en la Biblia. El apóstol Pablo recibió de Dios una revelación. Vamos a entender primero esto. La Biblia son 66 libros, ¿ok? Son 66 libros que fueron escritos por el mismo autor, el Espíritu Santo. Los hombres que hicieron la Biblia, que fueron más de 40 autores, se formó este compendio de 66 libros en 1500 años. La Biblia fue formada en 1500 años por más de 40 hombres. Y la mayor parte de los autores de la Biblia eran pescadores
otros como Isaías, ministros de comercio en el palacio del rey, otros eran economistas, otros pastores, otros como Pablo era politólogo. Pablo fue el más culto de todos los seguidores de Jesús, de los apóstoles. Además hablaba idiomas, bueno, etcétera, etcétera. Y casi ninguno de estos hombres se conoció. Esta es la consistencia de la inspiración de Dios. Ahora bien, al terminar la Biblia, en Apocalipsis 22, hay una frase que dice que ya no se le puede agregar nada, que ya no se le puede quitar nada, porque lo que Dios consideró que nosotros deberíamos saber del futuro, del infierno, del cielo, de los ángeles y de sus misterios, aquí está. Entonces, es una revelación completa. Y cuando alguien dice, tengo una nueva revelación, si imagínense nada más, nunca acabaríamos de hacer la Biblia. Porque si hay nuevas revelaciones, entonces está incompleta este volumen de Dios. Entonces, ya no hay nuevas revelaciones. Necesitamos iluminación ahora para lo que está revelado. Entonces, la revelación está completa. Ya no hay nada que Dios nos tenga que decir. Tengan cuidado cuando oigan, es que en la internet ahí está un hombre que en septiembre se acaba el mundo. Y otro que tal presidente en tal fecha, ese dictador se va a morir, o que ya no va a existir. O que si vas a la iglesia te vas a encontrar una muchacha verde, con esa te vas a casar. Y me dijo el Señor que de esta iglesia saldrán ríos de agua viva, o que esta persona va a ser rica, o que esta persona va a ser millonaria. Tengamos cuidado con tantas barbaridades que están por todas las redes sociales invadiendo e introduciéndose a la doctrina y a las sanas palabras de Jesucristo. Hace poco murió un hombre salmista en Guatemala, todo el mundo lo sabe, el hermano Melgar, y antes de que él muriera me dio mucha tristeza, me mandaron muchos videos de muchas personas que comenzaban a decirle, es que no aceptamos un no, Dios, tú estás sanado por las llagas de Cristo, y el Señor dice que ahorita en este momento vas a estar sanado, y comenzamos a tomar un papel de dioses. ¿Y en qué se basan ellos para decir, es que no tienes por qué estar enfermo, Dios te quiere sanar? Oye, espérame tantito, ¿tú cómo conoces cuál es la voluntad de Dios? Este hermano bendito está en un mejor lugar que nosotros ahora, 1000 veces mejor. No, Dios dice que aquí te vas a quedar a seguir sufriendo con nosotros. Es lo que se le está diciendo, ¿no? Oye, espérame tantito, ya se nos olvidó el Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase, Señor, tu voluntad. Entonces, cuando oramos por los enfermos, es Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a esta persona, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Tu plan para esta persona que está muriendo es mejor que la que nosotros nos pudiéramos imaginar. Pero ellos toman Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados. Espérame tantito, qué teología tan pobre. Por sus llagas y las enfermedades del alma. Vivimos un mundo donde está afectado por la segunda ley de la termodinámica, donde hay un deterioro celular de mi cuerpo todos los días. Cada vez mi vista se degrada más, mi oído también, mi corazón late cada vez con más dureza, mi sistema cardiovascular, cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Todo nuestro cuerpo se tiene que hacer viejito y tenemos que morir de algo. Entonces, cuando dice Jesucristo, por sus llagas hemos sido sanados, está refiriéndose a la enfermedad que Jesús vino a sanar de nuestra alma, de nuestro corazón. Y ya si Dios quiere sanar, es soberano. Pero no podemos declarar a nadie, te declaro sano, espérame tantito, cálmate, ni San Judas decía eso. Por el amor de Dios, ¿a dónde hemos llegado? Y claro que ahora están bombardeando, a ver, no, que ustedes, que los cristianos declaran sana a la gente, a ver, ¿por qué no sanó esta persona? Y los más grandes sanadores fueron a orar por él, y hasta se retrataron en videos para ver quién era el sanador y quién era el escogido de Dios para que sanara a esta persona, y ninguno pudo realmente. Miles de personas oraron por este hermano, y Dios se lo llevó al cielo. Y así puede ser, podemos orar, hágase tu voluntad, Señor, pero finalmente, ¿quién tiene la última palabra? Dios, y la aceptamos. ¿Cómo que no aceptamos no aceptamos que estés enfermo? Cálmate, ¿verdad? Ni Santa Rita de Casia. Este es el punto donde la iglesia ha llegado. A Pablo se le da la revelación del misterio de las religiones.
el misterio de las religiones, un misterio del mundo. Platica con cualquier periodista, con cualquier escritor no cristiano, con cualquier comentarista de televisión, con estudiantes, con maestros, y ninguno de ellos sabe que el cristianismo no es una religión. Pero nos acomodan dentro de las religiones. En el primer servicio tuvimos varios estudiantes que vinieron aquí al servicio, los trajeron otros cristianos que les dieron un ensayo en la universidad para que ellos pudieran determinar qué enseñan las religiones. Me acuerdo que me los presentaron allá a la entrada y lo primero que les dije es: van a llevarse ustedes un chasco porque ustedes no van a escuchar nada de religión. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que vive. No con Buda, no con Mahoma, no con Zoroastro, no con Confucio, no con Mahatma Gandhi. Estamos hablando de un Cristo resucitado que bajó del cielo hace 2000 años, no para traernos otra religión de las miles de religiones que hay. Nos vino a revelar cómo reconectarnos con su Padre y darnos la vida eterna mediante su muerte en la cruz. Entonces, cuando hablamos de religión, periodistas, comentaristas, escritores siempre asocian religión con Dios. Miren la ignorancia. ¿Saben ustedes que el budismo es una religión y es atea? Ahí está un ejemplo. El budismo está clasificado entre las religiones y es una religión atea. El gordito Buda no creía en Dios. Salió de su padre, de su palacio Gautama Buda, a buscar el origen del sufrimiento, y los budistas no están orando a Dios jamás. Es una manera de poder encontrar la paz y reencontrarse con uno mismo. Pero ellos no creían en Dios ni le oran a ningún Dios. El comunismo fue clasificado como una religión también, y es una ideología completamente atea, materialista, humanista y evolucionista. Entonces nos damos cuenta cuánta ignorancia hay. ¿Se dan cuenta? Pero la gente habla sin saber, en la televisión, en los periódicos, sin entender. Yo en Estados Unidos, cuando voy a llenar un formulario de tantas cosas, para todo te hacen llenar formularios, siempre te preguntan: ¿de qué religión es usted? Y siempre le pongo: no tengo ninguna. ¿Qué es usted, ateo? No, soy cristiano. Oye, pero ¿cómo es que no tiene una religión? Es que el cristianismo no es una religión, es una relación, señor. Usted puede ser presbiteriano, bautista, católico, remojado, nazareno, mormón, ciencia cristiana. Usted puede decirme a la denominación o a la religión que usted asiste. Esa religión a la que usted asiste, o esa denominación, o ese grupo al que usted asiste, no lo hace a usted cristiano. Hay millones de personas que han ido a la iglesia católica que están en el infierno. Millones de personas que dicen que van a iglesias cristianas, evangélicas, y van a estar en el infierno. Porque el hecho que tú vayas a una iglesia, que la iglesia somos nosotros, o a un edificio donde se habla de Jesús, si tú no tienes ese Jesús personalmente y no tienes una relación con Él, simplemente eres una persona religiosa. Nada más. Cumples el domingo y de lunes a viernes te portas como hijo del anticristo. Todo esto nos está quitando las telas y las nebulosas que el cerebro humano tiene contagiado por los medios de comunicación, las películas, los comentarios de gente ignorante de las Sagradas Escrituras. Muy bien, Pablo, Dios le revela el misterio de las religiones y lo vamos a explicar. Porque Dios le dice a Pablo, ¿verdad?, que todas las religiones que existen, y vamos a mencionar algunas antiguas y modernas, por ejemplo, de los dioses, de la diosa Astarte en el Antiguo Testamento, Tamuz, Baal, actualmente la reina del cielo, que ya viene desde el Antiguo Testamento, el gnosticismo, la masonería, la cienciología, la nueva era, el romanismo en nuestra época, etcétera, etcétera. Todas estas ideologías y religiones están clasificadas precisamente por las mismas características que van ustedes a escuchar. Y así vas a poder ver que todas estas religiones, la que tú me quieras pintar, las pones todas juntas
y tienen la misma pintura, el mismo barniz, y el cristianismo resalta por no tener los comunes denominadores que estas religiones tienen creadas por los seres humanos. Estas religiones paganas misteriosas se esparcieron en el mundo griego y romano, desde el siglo VII hasta nuestros días en diferentes formas. Casi por más de 3,000, 4,000 años, estas religiones, que siempre tienen algo de misterioso también y del paganismo, se propagaron en el mundo entero. Vamos a encontrar estos elementos en todas las religiones. Número 1, todas las religiones, sin ninguna excepción, aquí no hay ninguna excepción en ninguna de ellas, tienen ritos sectarios, ceremonias misteriosas y sacrificios paganos. Todas sin ninguna excepción. Número 2, a las personas que están en una religión como el gnosticismo, la masonería, que también está considerada una religión, se les llama iniciados y solo se les permite tener un conocimiento a los iniciados de estos ritos y ceremonias. Esconden todo lo demás, y si tú entras, por ejemplo, a la masonería hasta el grado 12 o 13, al principio, si eres mormón, bienvenido a la masonería. Si eres católico, bienvenido. Si eres ateo, bienvenido. Si es una ensalada que te dicen que a todo el mundo lo aceptan, pero sin que te des cuenta, al llegar al grado 11 o 12, el 33 es el máximo grado de la masonería, que ya es el del gran maestro. Ahí es cuando vienen las pruebas y ahí te comienzan a enseñar y a comenzarte a adoctrinar en el Dios de ellos, el Dios verdadero que ellos adoran. Pero mientras tanto, jalan, ¿verdad?, a la gente de una forma secreta, oculta, misteriosa, para después realmente colectarlos, como cuando tiras las redes al mar y te traes la red llena de peces, de pescados. Número 3, a todas las personas que se les promete la salvación a través de ritos, ceremonias religiosas, por medio de una vida cósmica, asceta o sacrificios. Todas las religiones te ofrecen algo, o la salvación de tu alma, o la transmigración de tu alma. Si tú haces algo, o si te golpeas la espalda con pencas de plátano, o si te vas de rodillas a la villa, para que después ya con toda la sangre le digas a ese Dios: Señor, ¿ya me viste? ¿Ya me viste mis rodillas? Yo el otro día vi unos jóvenes que ya saben la moda, ¿verdad? Que se rompe, tienen aquí los pantalones, aquí huecos, ¿verdad? Y enseñan las rodillas. Mis hijos también se ponen los pantalones. Y le dije el otro día a Caleb: caray, ¿cuánto horas, hijo, Dice: ¿por qué, papá? Le digo: menos mal los hoyos que traes en los pantalones en las rodillas. Entonces parecería, ¿verdad? Pero no, qué orar ni qué orar. Entonces, todas sin ninguna excepción te ofrecen la salvación a través de hacer algo. Cumplir con miércoles de ceniza, o con peregrinaciones, con sacrificios, con sacramentos. Si alguien se está muriendo, puede llegar una persona a ungirte con los santos óleos, y ahí, aunque haya sido el hijo de lo peor que haya vivido en tu vida, si antes de morir te ponen los óleos, te vas al cielo. O ya muerto, si te dan misas gregorianas, te bajan los años en el purgatorio. Imagínense nada más. Si los niños no se bautizaron, se van al limbo. Nada de esto está en la Biblia. Todos son tradiciones. Los hindúes, ¿verdad?, tienen millones de dioses, millones de dioses. Mahoma dice que Alá es el Dios y no es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Mahoma recibió las revelaciones del Corán cuando tenía 11, 12 años a través de golpes. Es posible que haya sido un epiléptico Mahoma. Después, ya grande, se casa con una niña de 7 años, Mahoma. Entonces, yo no voy a poner mi confianza en un hombre que ya, el más loco de las personas, se puede imaginar que si alguien se casa con una niña menor de 10, 11 años, no puede estar en sus 5 sentidos. Entonces, así vamos descubriendo e investigando. Buda, ¿verdad?, pues salió para investigar el sufrimiento y acabó en McDonald's. Por eso pintan siempre a Buda, ¿verdad? Gordo, 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 gordo. Digo, qué ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, todas estas cosas
las podemos descubrir a través de la Biblia. Y vean ustedes la razón por la cual, esto es tremendo, los ateos, sin saber tampoco la diferencia entre las religiones y el cristianismo, se han hecho ateos. Escuchen ustedes lo que dijo Lenin en 1920, después de la revolución bolchevique, que fue no el fundador, porque fue Carlos Marx y Engels, sino que fue el que llevó a la práctica la dialéctica materialista, hegeliana y marxista en Rusia. Lenin dijo: las religiones son el opio de los pueblos. Y yo digo, amén. Y Christopher Hitchens, este hombre que se acaba de morir hace algunas semanas en Inglaterra, uno de los famosos ateos, dijo antes de morir que las religiones habían sido el veneno de las sociedades. Y le preguntaban por qué, y dijo: vean ustedes los musulmanes radicales, fanáticos, que se estrellaron contra las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 por su dios Alá. O sea, eso es lo que hace la religión, así dijo Hitchens. Y también vean ustedes el catolicismo. 500 años de Inquisición por el famoso Torquemada español que nombró el Vaticano. 500 años de matar a la gente, torturar a la gente porque no era católica. Y después las cruzadas de la iglesia romana que mandaron a Jerusalén para matar a todos los moros y a todos los musulmanes y sacarlos de Jerusalén. Entonces, este hombre Hitchens, cuando yo hice su declaración y después leí parte de su libro, me di cuenta, yo le decía a mi esposa, es que aquí está la clave. Si estos hombres entendieran, yo también le digo a él, amén. Siempre las religiones han sido el opio, han sido un veneno. ¿Por qué? Porque es un camino falso, equivocado a Dios. Y a eso vino Jesús, cuando en el capítulo 4 de San Juan se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿No era persinada? La chuli llevaba 5 maridos. Y cuando Cristo la encuentra, vivía en Amaciato con uno. Entonces a Jesús le dice: con el que vives ahorita no es tu marido. Ella dijo: tú eres profeta. Y vean ustedes la religiosidad, eso sí, adúltera y borracha, parrandera, lo que le quieran poner a la mujer samaritana, pero era muy religiosa. Eso sí. Y le dice a Jesús: a ver, mis padres adoraron allá y ustedes dicen que en otro lado. O sea, el mismo dilema, ¿cuál de todas las religiones es la verdadera? A ese dilema me enfrenté yo antes de ser cristiano. Mi hermano Alejandro fue el que me guió y el que me explicó eso. Tienes toda la razón, Armando, estás decepcionado de las religiones. No te vengo a presentar una religión, te vengo a presentar a un hombre que se llama Jesús. Yo me quedé así dando vueltas como pirinola dentro de mi mente, no dormía hasta las 4 o 5 de la mañana ese día, ya no me aguanté, a las 5 le hablé a mi hermano: pasa por mí, háblame más de este Jesús. Me llevó con el misionero que me guió a Cristo y caí de rodillas. Tenía yo más de 12 años que no lloraba. Había decidido que los hombres, los machos, mi papá me dijo: los machos no lloren, no chille, agarre piedras. Así me decía mi papá. Y pues yo quería que era eso, ¿verdad? Que nada más las mujeres lloran. Y cuando me convertí, 40 minutos de llorar, yo no sé, estaba tan cargado y tan confundido, con tanto odio, con tanta frustración, con tanta desilusión. Todo el mundo era hipócrita, ni el Papa roba, los políticos roban, necesitamos una revolución social, el Che Guevara era mi héroe, etcétera, etcétera. Cuando Jesús entra a mi vida, ¿verdad? Como unas capas de cebolla así se me fueron cayendo hasta que pude ver realmente su gloria y saber que Él era lo que toda mi vida había estado buscando, equivocadamente. Cuando encuentras a Jesús, llegas al final de tu búsqueda. Si no es Él, ¿quién es? Contéstame esa pregunta. Si no es Él, ¿quién es? ¿A quién tienes como figura de la historia mejor que Jesucristo? Y si no es la Biblia, enséñame de los libros sagrados que existen, cualquiera de ellos, el Ramayana, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes. Muéstrame un libro que ni siquiera pueda acercarse al contenido que tiene la Biblia en sus registros históricos, arqueológicos, paleontológicos, psiquiátricos, físicos, matemáticos, que nadie se puede comparar. Y es cuando dice: ya llegué al final. Esto es precisamente para lo cual nacimos
conocer a Dios. Entonces, cuando descubrimos esto, nuestra vida es transformada y comenzamos a saber que no estamos en ninguna religión, estamos caminando con un hombre que resucitó de los muertos a los 3 días. Y entonces ya se te cae el panorama. No le llamamos a esto el templo de Dios, porque ya no, Dios no habita en templos humanos. A esto no le llamamos el altar. Desgraciadamente hay muchos que le dicen, pasen al altar. ¿Cuál altar? El altar estamos aquí adentro. Esto ya no es el altar, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Tantas cosas que se introducen dentro del cristianismo que tenemos que contender ardientemente por la fe y exhibirlas y publicarlas y anunciar todo el conocimiento y el consenso de Dios escrito y revelado en su palabra, para que podamos nosotros verdaderamente tener una generación nueva de nuestros hijos y nietos con un concepto más limpio y más transparente de lo que es realmente el cristianismo. El mundo necesita el mensaje de la cruz. Ahora, en penúltimo lugar, vemos nosotros también claramente, no solamente en el pasaje que leímos de Corintios, sino también que a medida que íbamos nosotros avanzando, y Pablo iba avanzando en el conocimiento de las religiones, a Pablo se le revela. En el Antiguo Testamento estaba escrito, pero no estaba comprendido, que detrás de todas las religiones se encuentran los poderes de las tinieblas. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces mucha gente con el pretexto, pues yo tengo una religión ya, ¿verdad? Ya con eso se consideran con visa para el otro lado. ¡Cuánta ignorancia! Veamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, en el Antiguo Testamento, la revelación que Dios le dio a Moisés, pero que no la comprendieron completamente en el Antiguo Testamento y la comprendemos ahora en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 32, versículos 16 y 17, dice la Biblia, le despertaron, o sea, a Dios, a celos con los dioses ajenos. O sea, de acuerdo a la Biblia, detrás de cada religión se encuentra un dios. Los hindúes, millones de dioses. Y cuando dice la Biblia dioses paganos o dioses, está hablando a principados, a entidades espirituales detrás de los ídolos, de las estatuas, de las figuras, de aquello que nosotros levantamos o lo comenzamos a moldear, pero detrás de todo se encuentran las enseñanzas, y esto es lógico, de Lucifer, que nos quiere apartar del verdadero camino que Dios determinó cómo llegar al cielo. Esto es lógico. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Todos los sacrificios que los aztecas, ¿verdad?, les sacaban el corazón a las víctimas, las caltecas, los jíbaros, los indios del Amazonas, toda esa gente tan ignorante a través de toda la historia, los egipcios que enterraban a los muertos con su comida y con su espada, porque algo les decía que después de esta vida hay algo. Todo lo que estaban haciendo ellos no sabían que realmente lo estaban ofreciendo a los demonios. ¿Se imaginan qué terrible es darte cuenta que, Dios mío, pero todo lo que yo estaba haciendo no era Dios? No era Dios. Era el Dios que tú inventaste. Era la religión que te inculcaron, que recibimos muchas veces de nuestros padres. Pero venimos a la Biblia para conocer la verdad. Y la verdad es como una espada que penetra hasta partir del alma y el espíritu. Y muchos de los que escuchan esto se sienten, como yo me sentí, engañados. Yo lo primero que grité fue, fuimos engañados. Así es. ¿Por qué? Por ignorar a Jesucristo y a la Biblia. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Vean en Primera de Reyes lo que Dios le revela a Salomón.
Primera de Reyes capítulo 11, versículos 5 al 8. Y dice así: esto es cuando Salomón se aleja de Dios y comienza a buscar religiones. Porque Salomón siguió a Astoreth. Yo todo esto lo tengo subrayado el nombre de los dioses en rojo en mi Biblia, porque Astoreth era la reina del cielo, o una diosa que decían que tenían que adorar. Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo 7. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Demonios. Detrás de la historia se encuentra una invasión impresionante de criaturas invisibles que el mismo Cristo les llamó demonios. Y para terminar, regresamos a Deuteronomio capítulo 18 y vean lo que se encuentra detrás del mundo del ocultismo, de las sesiones espiritistas, de la astrología, de tu padrino Walter Mercado, de la bola de cristal, de la tabla la ouija. No es chiste, no son juguetes, esto es real. La Biblia nos abre los ojos y nos muestra para que ya no seamos engañados. Deuteronomio 18, versículo 10 en adelante, dice Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien practique agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por practicar estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa de ti estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra agorero es la palabra anán, que es astrólogo. Impresionante la gente. ¿Qué signo eres? Géminis. Yo soy Virgo, no nos llevamos. Capricornio. Y consultan en el periódico. Vean, nos llamamos inteligentes. Nos llamamos inteligentes. Y creemos que hoy no compres nada porque la luna está así en cuarto menguante y no te conviene comprar el día de hoy. Ya ve el burro a no comprar ese día. O sea, creemos que los movimientos de los astros, aunque es verdad que físicamente influyen en las mareas de los océanos, no influyen en tus emociones y sentimientos, por el amor de Dios. No es la energía que no somos robots que nos llega, hoy no compro. Mañana sí. Mañana me voy de viaje porque dice Capricornio que mañana es un día bueno para mí. Hoy voy a apostar porque es hoy mi día de suerte, de acuerdo a Géminis. Y comenzamos a movernos en un mundo del ocultismo sin que nos demos cuenta, donde comenzamos a ser atraídos así poquito a poquito en las redes de Satanás. ¿Y en qué termina esta gente? Confundida, pierden la brújula y jamás pueden encontrar el camino de la verdad. El día que conozcas la verdad
nos hará libres. ¿De qué? De las religiones, del paganismo, de la ignorancia de la cual existe en el mundo. Y ahora somos tú y yo, somos testigos de ir a nuestra familia, a nuestros amigos en la escuela, en el estudio, en tu consultorio médico, en el hospital, en tu taller de plomería, de carpintería. No importa dónde estemos, somos testigos de esta verdad, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna y sea libre por toda la eternidad. Oremos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación